Hola a todos, es un gusto estar con ustedes la tarde de hoy y es para mí un placer presentarles a nuestro representante como la Universidad Autónoma Chapingo en México. Nuestro ponente se llama José Samuel Bandarrieta. Él es egresado de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene una licenciatura en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios en la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría en Administración por la Universidad del Valle de México y es candidato a doctor en Investigación Educativa por la Universidad de Puebla. Es un académico certificado en negocios internacionales por ANFECA en los años 2017 a 2022 y asimismo ha impartido un gran número de conferencias tanto en México como en el extranjero. Ha viajado por el sudeste asiático, Europa Occidental, Marruecos y por toda América Latina y Estados Unidos y Canadá. Y en este momento le cedemos la palabra y la pantalla. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues creo que estamos en público tanto en Paraguay como en México. Y bueno, también saludando a pues quienes nos acompañan de algunos otros lugares de nuestra América Latina y del mundo entero. Agradecer enormemente la invitación que amablemente nos hizo IAS y que bueno, ahora me toca conocerlos de cerca y bueno, por supuesto, apoyar en esta grandiosísima actividad tan noble que es vincular y poder esparcir el conocimiento, prácticamente poder identificar oportunidades y bueno, que esto consolide proyectos, ¿verdad? Consolide redes y en ese sentido, pues que la Asociación Internacional de Estudiantes de Agricultura y Ciencias Afines, bueno, pues puedan seguir logrando éxitos. Agradezco enormemente a Leonela, quien tuvo la amabilidad de contactarnos y por supuesto ahora que conocemos de cerca también a Pablo, ¿no? Y aquí a nuestros compañeros también de Chapingo. El tema propuesto que queremos compartir con ustedes, pues es sobre los sistemas agroalimentarios. Y bueno, en realidad voy a permitir compartir pantalla para que no me... Ustedes me indican si se ve. Técnicamente se está proyectando, no sé si alguien me pueda confirmar. Todavía no. Todavía no. A ver. No sé si ahí. No, ¿verdad? Todavía no, maestro. Ahí hay un botón al parecer que dice al lado de la manita que tiene usted en la pantalla, dice presentar ahora, y ahí tal Ajá, vez es donde ya le permite. exacto. Me da tres opciones, tu pantalla completa, una ventana o una pestaña. Le doy una ventana o tu pantalla completa. Tu pantalla, porque así Tu veremos lo que usted pantalla está viendo, completa. doctor. Ok, ok. Bueno, ahí me presenta, pero ahí es donde yo tengo ya mi archivo abierto, lo elijo, pero no lo reconoce. Voy a voy a ahora indicar a ver si si una ventana. Creo que sí era una ventana.
Sí, ¿verdad? De momento todavía no vemos nada, doctor. Ah, ya, justo. Todavía no. ¿Ya? Listo. Ok, Ya sí. está. Nada más que ahora a lo mejor es un poquito lento, sí, ya. Ok. Técnicamente ahí está la pantalla completa, ¿no? Sí, maestro. Sí, tienen ya la pantalla. Sí, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Más habituados con otras plataformas y ahora que nuevamente retomé Google Meet, se me complicó un poquito esta parte. Bien, quisiéramos y me interesó mucho haber escuchado a nuestro compañero anterior, porque efectivamente el gran reto para el mundo entero, pues obviamente va a ser la producción de alimentos. Esto, qué bueno que se tenga conciencia y por supuesto el gran reto en todas las latitudes del planeta para repensar la forma en cómo se está produciendo, qué es lo que se está produciendo en alimentos y por supuesto y lo más importante, que la población mundial tenga esa capacidad de asegurar los alimentos no solo en el día a día, sino para los años venideros. Y bueno, tal vez para los estudiantes que han tenido la oportunidad en conocer diversas instituciones y con ello diversos países, o simplemente el conocer nuestro país sobre cómo se están produciendo los alimentos y cuáles son los grandes retos que se enfrentan prácticamente estos sistemas agroalimentarios productivos, si están siendo sustentables o estamos incluso dañando el ambiente, ¿no? Y bueno, también me permitió un poquito dar una lectura muy rápida sobre un paper de FAO sobre Paraguay. Y bueno, el primer elemento diferenciador es que en México tenemos la figura de la tenencia de la tierra llamada ejido y la gran cantidad de ejidatarios, productores o agricultores detentan esta figura de la tierra para la producción, por supuesto, de productos agrícolas. Y también tenemos la propiedad privada, que también se combina para la producción de alimentos. Y esto es en México lo que ha representado un gran reto para tratar de, además de garantizar el autoconsumo por parte de la producción de los agricultores, de nuestra población rural, prácticamente vemos que es un gran porcentaje que se tiene de abasto de alimentos que se obtiene a través de la autoproducción, frente también a sistemas tecnificados, sistemas de producción empresarial en los alimentos o agroempresarial, y que bueno, en esa parte hay una gran diferencia con el Paraguay. Entiendo yo que allá no hay la figura del ejido, o son productores rurales, ajá, o son los productores empresariales que producen las grandes cantidades de alimentos, ¿no? Y bueno, vamos a ir tratando de ir compartiendo estas similitudes. ¿Cuál es el gran reto que representan para cumplir los objetivos de desarrollo sustentable en el mundo? Y bueno, en la parte de estos 10 de 17 objetivos de desarrollo sostenible, están directamente relacionados con la misión del CIMI, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, quien tantos años de estar innovando en variedades genéticas y resistentes para dar mejores niveles de productividad en el campo, en el maíz y trigo, bueno, también ha permitido justamente a través de la Fundación Rockefeller y Fundación Kellogg's poder incentivar una gran cantidad de recursos para estas investigaciones, ¿no? Pero no ha sido suficiente hasta nuestros días. Y bueno, vemos que si es algo importante para el mundo, es que desde 1966, bueno, pues trabaja en el mundo en desarrollo con el fin de mejorar los medios de vida de las personas, promover los sistemas de maíz y de trigo más productivos y sostenibles, ¿no? Entonces, vemos esta gran importancia de
la participación de los organismos internacionales, pero también lo vemos como un gran reto, ya que generalmente son las grandes transnacionales quienes han sido las principales receptoras de estos beneficios de estas variedades genéticas, ¿no? Sin embargo, bueno, el problema que tenemos que encontrar es este equilibrio para estos sistemas agroalimentarios ahora sustentables, que traten de producir la mayor cantidad de alimentos para justamente atender uno de los mayores retos de los objetivos de desarrollo sustentable, que es cero hambre, ¿no? Y bueno, tenemos aquí en la pantalla este mapa donde nos podemos ver con este cromatografía, ver el nivel de impacto que se tiene en la carencia de alimentos. Y ese es otro gran reto que tiene la población, porque no faltan alimentos en el mundo. La Organización Mundial de Centros de Abasto, con sede en Portugal, nos ha tenido a bien considerar varias participaciones y se coincide por los datos estadísticos que la producción de alimentos es vasta y suficiente hasta este 2021. El problema está en su distribución, por supuesto, en su aprovechamiento y, por supuesto, en llevar estos alimentos a las regiones o a los países más recónditos o con poca infraestructura para la distribución de alimentos, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos cómo en la siguiente lámina vamos a identificar más específicamente dónde están esos puntos críticos de inseguridad alimentaria aguda, ¿no? Y bueno, vemos que la gran mayoría de países están ubicados en África. Sin embargo, América Latina no se queda atrás. También tenemos países con estos puntos críticos de inseguridad alimentaria aguda, ¿no? Y vemos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, esto es un gran reto porque es donde los países tienen que trabajar, seguramente, repito, en mejores sistemas de distribución de alimentos. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Adelante. Nada más para comentarle que no ha cambiado de diapositiva. Bueno, yo voy a cambiando, entonces debe de haber un problema en la plataforma. Déjenme dejar de compartir para ver si con eso se soluciona. Gracias. No, a ustedes, gracias por informar. Ya ¿Desde qué cambió. diapositiva? Bueno, No. De hecho, la dejé de compartir. Voy a volver a compartir. Ok. A ver si me indican si ya pueden ver la presentación. sí, ya se puede ver y ya está en la diapositiva ¿Sí? correcta. Sí. Exacto, pero sí lograron ver incluso la de los países de Perú, Colombia, Venezuela, esta que estoy señalando. No logramos ver ni la 2 ni la 3. Ok. Bueno, en esta diapositiva regreso al mapa mundi, donde veíamos en el cromatografía poder identificar los diferentes países y su nivel de impacto con cuántas personas no tienen acceso a los alimentos del total de su población. Y avanzábamos, que era en esta diapositiva número 4. Voy a ampliarla y voy a ver si eso no nos genera que se detenga la presentación. La amplía el tamaño de pantalla. En esa diapositiva es donde me quedé, donde hablaba o identificábamos en el mapa los puntos críticos de inseguridad alimentaria, ¿no? Veíamos que África era el que concentraba más estos problemas y en América Latina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Y en esta justamente, no sé si ahora se pueda apreciar por todos, pues el gran reto que vemos es que 83.4 millones de personas enfrentan el riesgo del hambre en el 2021.
¿Y dónde están localizados? Bueno, pues primero la pandemia destruye ingresos, por supuesto, de la población más pobre y aumenta el riesgo de la subalimentación. Recordemos que prácticamente en nuestra América Latina, el sector rural, que es generalmente el que produce sus alimentos bajo la forma de autoconsumo, eh, puede hacerlo, pero también se ve afectado porque depende de otra actividad económica su ingreso. Generalmente la producción de alimentos es una actividad en segundo grado para poder complementar la situación económica en las familias, ¿no? Y bueno, aquí lo vemos en el caso de América Latina, donde hay una prevalencia de pobreza extrema en los porcentajes de la población total. Y bueno, vemos que justamente en América Latina las personas en situación de pobreza extrema, en este 2020 que pasó, tuvimos 83.4 millones en toda América Latina en situación de pobreza extrema. Y donde estaban más concentrados, veíamos en pobreza extrema de los menores de 15 años, 34.7 millones, y pobreza extrema en zonas rurales el 30%, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo este gran reto para la América Latina va a ser cómo producir los alimentos, cómo producirlos mejor, pero no a costa del ambiente. Ya el ingeniero mostraba la consecuencia de utilizar gran cantidad de fertilizantes porque aseguramos producción, sin embargo, se atenta contra el ambiente. Cuando lo planteamos como reto, es ahora que necesitamos retomar el futuro. Y afortunadamente en el 2020, en el año pasado, se otorga el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos, por supuesto, de la FAO. Y bueno, esto hace que en el mundo se tome conciencia justamente para que empiecen a reformularse las políticas públicas en cada uno de los países orientadas a incorporar no solo mejores prácticas sustentables y sostenibles, sino incorporar la tecnología, como el ingeniero lo mostró en su charla anterior. Va a ser un gran reto incorporar el Internet de las cosas, por supuesto, para la interpretación de la información y la toma de decisiones, para monitorear, por supuesto, clima, para monitorear suelo, para monitorear crecimiento de las plantas. Y bueno, prácticamente pues con el premio del 2020, el Comité del Nobel desea volver los ojos del mundo hacia los millones de personas que padecen o enfrentan justamente la amenaza del hambre, ¿no? Y bueno, justamente en esto arranca la parte álgida de la presentación. Cómo ir integrando esas políticas públicas para que los países que tienen los problemas de rezago en producción de alimentos puedan reactivar la producción. Y bueno, se habla hoy de una política sur-sur, porque es donde se necesita activar de manera sustentable esta producción de alimentos, ¿no? Y el gran reto justamente era, ¿cómo puede la investigación ayudar a acabar con el hambre cuando tenemos un gran problema en la investigación? La ciencia debe dejar de descuidar a los pequeños agricultores, porque generalmente justamente la investigación ha sido dirigida para las transnacionales, ¿no? Como resultado, tenemos que tras un esfuerzo de 3 años y revisando más de 100,000 artículos publicados, los investigadores hallaron que solo cerca del 2% de la investigación agrícola y agronómica publicada tiene datos originales y de alta calidad sobre las soluciones para pequeños productores. Es decir, el 98% de la investigación se está orientando y se está dirigiendo a las grandes empresas. Pero como reto tenemos el autoconsumo y la producción rural de traspatio, que también está produciendo alimentos y que seguramente en tiempos de pandemia desde el año pasado, pues fue la que también aseguró pues los alimentos básicos para todas las poblaciones rurales en el mundo que vive justamente en el campo, ¿no? ¿Cuál es el reto entonces de poder tener para el año 2025 sistemas agroalimentarios en el mundo en convivencia con la COVID-19?
hay un ejercicio de escenarios, ¿no? Pero este ejercicio de escenarios implica echar a andar estos sistemas agroalimentarios sustentables, por supuesto, considerando e incorporando la producción que hace en las zonas rurales, en el autoconsumo o en los pequeños productores. Y bueno, justamente en este gráfico vemos esta matriz de escenarios, ¿no? Por un lado, podemos identificar el proteccionismo que se da por parte de los programas de asistencia social, por parte del gobierno, en la producción de alimentos, en su distribución, y en su apoyo en entrega de alimentos. Por otra parte, pues obviamente la conciencia y los programas que se desarrollan y que nos orientan hacia una evolución verde, es decir, hacia productos más sanos, hacia el consumo de alimentos más sustentables y alimentos más funcionales, ¿no? Pero también tenemos un gran reto. ¿Hacia dónde va el mundo ante el cambio climático? Este declive global, ¿no? Por un lado, alta producción a costa del daño propiamente de nuestros recursos naturales o simplemente de la tierra, ¿no? Y bueno, el nuevo local, ¿no? ¿Hacia dónde van estas nuevas, estos nuevos alimentos, estos nuevos productos? Cuando estamos hablando de que ahora el consumidor es el que busca la elección de alimentos saludables, de alimentos sanos, en el sentido de que no tengan esta presencia de pesticidas o agroquímicos que puedan afectar el consumo y la salud del consumidor. Entonces, en esta matriz de escenarios podemos identificar perfectamente en el eje de las YES donde está la eficacia de la gobernanza global e inestabilidad política nacional. En toda esta parte van todos los planes de desarrollo de cada uno de los países, todas sus políticas públicas encaminadas a articular la producción de alimentos, a garantizar la seguridad alimentaria del país y a complementar el abasto de acuerdo al consumo que tiene cada uno de los países. Por un lado, sabemos que se recomienda la seguridad alimentaria en la propia producción nacional. Sin embargo, también ya vemos que a través de la logística y los servicios logísticos que se han venido desarrollando hasta estas fechas, es muy competitivo poder movilizar diferentes productos hacia diferentes partes del mundo sin impactar tanto el precio del costo final de los productos, ¿no? Ya en destino. Entonces, bueno, esa parte tendrá que el gobierno incorporar dentro de sus políticas públicas este diseño, por supuesto, que garanticen un Estado de Derecho y pues obviamente ayudar donde haya inestabilidad política justamente a consecuencia ahora de la pandemia. Y en el eje de las X, pues vemos justamente las consecuencias económicas y sociales como respuestas de las políticas ante la COVID-19, ¿no? Lo están manejando bien, no a los embarques, la distribución de alimentos va garantizada libre de virus, parásitos, y pues otros virus, parásitos, bacterias y algunos otros problemas de tipo físico o químico como pues residuos tóxicos o químicos por el uso de fertilizantes o por el uso de plaguicidas, ¿no? Entonces, de esta manera, también obviamente tendrán que implementarse estas medidas en la trazabilidad que garanticen una inocuidad de alimentos que llegue directamente de la producción hasta la mesa de los consumidores. ¿Cuáles son entonces de estos sistemas agroalimentarios integrados? Bueno, pues el gran reto en cada uno de los países es apoyar el desarrollo integrado de sistemas agroalimentarios sustentables para la nutrición y la seguridad alimentaria, ¿no? Mediante modelos de planeación e implementación estratégica. Y entonces, bueno, pues el triángulo virtuoso de gobierno, investigación y productores, independientemente del nivel y la figura de tenencia de la tierra la figura de la tenencia de la tierra en cualquier parte del mundo, pues tendrán que articularse. No hay más. Es decir, las variedades vegetales
a raíz del mejoramiento genético, tendrá que hacerse justamente a través de esto, del mejoramiento genético y no de los organismos genéticamente modificados, que en México ha sido y sigue siendo todavía un gran debate por todas las variedades originarias que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, esta articulación prácticamente... Discúlpame, ingeniero, se quedó en la diapositiva 4. Sigue sin avanzar y yo voy en la 9. Oh, dejo... Gracias por avisarme. Dejé de compartir y voy nuevamente a... ya pueden ver, estoy en la diapositiva 9. Listo, maestro. Sí, muchas gracias. Mil Sí, ya lo disculpas, podemos ver. entonces ahora el equipo nos está jugando mal. No, ya, no voy a ampliar la imagen para ver si yo puedo ver que cambie, de acuerdo a irla manipulando de manera manual, ¿no? Bueno, entonces comentábamos que esta iniciativa de los sistemas agroalimentarios integrados tendrán que ver con esta integración, o perdón, con esta participación tanto de la investigación, de los gobiernos a través de sus políticas públicas y los productores independientemente de la figura de la tenencia de la tierra que tengan. Ya en el caso de México, que sean ejidatarios, pequeños productores o pequeña propiedad, o bien en los otros países donde no haya la figura del ejido y simplemente son productores, empresarios, dueños de la tierra, ¿no? Y bueno, justamente, a ver si de esa manera ya cambió, pues mientras el mundo entró en confinamiento, pues los agricultores y la investigación agrícola continúan, a pesar de las condiciones difíciles, se siguen produciendo los alimentos para hoy y el futuro. Vemos que en el caso de México, pues el maíz y el trigo cobran singular importancia, porque la base de la alimentación, por supuesto, está dado en el maíz, y pues el trigo para las diferentes harinas, también para la industria de la panificación. En esta otra diapositiva vemos el impacto ambiental de la evolución del uso de los insecticidas, obviamente en las parcelas, atendidas en plataformas de más agro a nivel nacional. En nuestro país vemos entonces el comportamiento que está teniendo el uso de estos insecticidas altamente tóxicos en color azul, las de alto impacto en color naranja, y vemos que van tendiendo a la baja porque es así como se recomienda para tener productos o alimentos que nos afecten menos en el consumo de estos. Los de bajo impacto, que es en la gráfica color gris, y que bueno, vemos la tendencia hacia arriba. Y por supuesto, algunos otros medios alternativos en color amarillo, que van en menor cantidad, pero también van para arriba. Entonces, bueno, hay conciencia y se ve una creciente toma de decisión, por supuesto, por cuidar y conservar nuestro ambiente. ¿A través de qué? Del uso más racional, por supuesto, de insecticidas y en un momento dado en combinar controles biológicos en la producción, por supuesto, de alimentos.
¿Qué es lo que hemos identificado entonces en estas tecnologías post cosecha también? Que cada grano sano cuenta. Y cómo se mueve, cómo se almacena, perdón, primero cómo se cosecha, cómo se almacena y cómo se distribuye. Porque finalmente los granos pueden estar susceptibles de contaminarse en cualquiera de estas etapas también de su comercialización. Si se logró hacer una producción sana de granos, pues obviamente hay que conservarla para que no vaya a haber contaminación cruzada en su almacenamiento y en su distribución. Y entonces, bueno, pues ¿cómo lograr esto? Bueno, pues a través de la capacitación, del uso de tecnologías herméticas justamente para evitar esa contaminación cruzada. Capacitación en manejo post cosecha de granos, incluyendo prácticas de control de plagas, acondicionamiento y almacenamiento. También para evitar pérdidas, fortalecer la seguridad alimentaria y aumentar el valor comercial del grano. Pues obviamente en términos cuantitativos vemos cómo se capacitaron estas 6,414 personas, representando el 21% de las mujeres, ¿no? La parte del género fue algo que me llamó también mucho la atención, porque mientras en México por años ha venido la participación de la mujer en el campo y en la producción creciendo de manera significativa, leía en este documento en Paraguay que todavía hay muchos retos por hacer para que la mujer pueda ser considerada como parte de la población económicamente activa y que a partir de ello pueda empoderarse, por supuesto, y asumir el rol de productora en el Paraguay, ¿no? Estamos hablando de las zonas rurales, por supuesto, ¿no? Y de esta propiedad que tienen la población rural para la producción de alimentos. Bueno, pues vemos que la capacitación fue orientada en el caso de México, pues obviamente para agricultores, formadores y técnicos, para los obreros y por supuesto estudiantes y otros actores clave, ¿no? Y bueno, de esta manera se van articulando justamente sistemas agroalimentarios más robustos, incorporando mejores prácticas agrícolas, por supuesto, en la producción de alimentos, y que justamente la suma de esta producción de pequeña escala por pequeños productores podrá garantizarse finalmente como entregas, si se quiere o no, los excedentes que se tengan o como un ingreso económico para la misma producción al vender o incorporar estos productos a las grandes empresas que pues están procesando alimentos y distribuyendo y comercializando alimentos, ¿no? Justamente esta incorporación de la tecnología, vemos que en el campo, para los pequeños productores, que además porque la parte financiera no la tienen y que hace complicado que puedan allegarse de paquetes tecnológicos, bueno, eso es algo por lo que están empezando estos sistemas agroalimentarios en robustecer su funcionamiento, ¿no? Y bueno, este afianzamiento viene pues con la mecanización a pequeña escala, ¿no? Donde pues la maquinaria agrícola y los prototipos están dando grandes resultados. Tenemos más de 45 prototipos funcionales diseñados y en uso de 4 líneas de investigación y desarrollo en tractores de 2 llantas y tractores de 4 ruedas, ¿no? Versus la tracción animal y manual, ¿no? Entonces, es aquí donde la tecnificación, la mecanización en la producción y del campo empezará a dar resultados en estos sistemas agroalimentarios sustentables e incorporando y beneficiando a los pequeños productores para su incorporación en la cadena productiva. También se tienen más de 20 prototipos disponibles comercialmente en territorio mexicano, ya que también se es miembro del Comité Técnico de la Norma Mexicana para tractores de 2 ruedas que se están operando y, bueno, se tiene un registro de modelo de inventor. ¿Qué impacto se ha tenido con esta mecanización a pequeña escala?
más de 3,000 agricultores capacitados en agricultura sustentable, establecimiento de red más de 30 empresas manufactureras nacionales y con reportes de más de 5,000 artículos de maquinaria vendidos, ¿no? También se tienen más de 15 centros de alquiler de maquinaria en funcionamiento, atendiendo 2,000 hectáreas por ciclo de cultivo. Esta es un poco la forma en cómo se está incorporando el beneficio del desarrollo tecnológico en los pequeños productores o en los productores rurales. En México no solo se da ese problema, sino que también tenemos este Programa Mundial de Alimentos de FAO, también destinando esta pequeña tecnología hacia los países, pues obviamente de África y del sudeste asiático, que es donde podemos encontrar a los países con gran problemas de hambre. Y bueno, justamente, ¿dónde está el éxito de estos sistemas agroalimentarios sustentables? Bueno, pues obviamente en ir incorporando de manera paulatina tecnología básica, que es el monitoreo de clima, de suelo, de crecimiento de las plantas, a través de justamente de este desarrollo de sensores y de lectores que nos permitan incorporar a nuestros dispositivos electrónicos la lectura e interpretación de estos resultados en el campo, en la producción de alimentos, ¿no? Y este almacenamiento de datos, que sabemos que ahora forma parte del Big Data, pues que ya nada más llegue la lectura con la interpretación de los resultados, que es lo que le sirve directamente al productor. Y bueno, justamente la innovación para construir la nueva normalidad en tiempos de pandemia, pues es la adopción de tecnologías que mejoren la sustentabilidad de las prácticas de campo en 161,573 hectáreas, que estas ya son monitoreadas a través de un sólido sistema de recolección de datos, ¿no? Geolocalización, obtención de datos y de información satelital, y que esto permite que se puedan tomar decisiones desde el pequeño productor con su propio teléfono celular para monitorear cómo va la producción y los rendimientos esperados se cumplen. Pues el futuro de los sistemas agroalimentarios dependerá entonces en gran medida de cómo las partes interesadas en la agricultura podrán aprovechar la transformación digital para mejorar la inclusión, eficiencia e impactos ambientales. Por un lado, los abonos orgánicos, control biológico, versus ir reduciendo, pues obviamente, los abonos químicos, frente a la incorporación de teléfonos inteligentes en el monitoreo del crecimiento de los productos en las áreas de cultivo, ¿no? Y bueno, vemos cómo cada vez en México los productores están familiarizándose con su dispositivo, con el desarrollo de estas aplicaciones cargadas a su propio dispositivo, y que simplemente les ofrecen los resultados de monitoreo de la producción. Esta parte es la interesante que se está desarrollando, ¿no? Y pues no fue nada menos que pues ganadora del Premio Internacional que reconoce el valor de las herramientas analíticas en beneficio de la agricultura sustentable. Pues prácticamente el AgroTutor ganó el premio 2020, reconocimiento a sistemas y herramientas de datos innovadores que ayudan a los pequeños productores en México, junto con Masagro, muestran que los agricultores con recursos limitados pueden beneficiarse del análisis de calidad. También esta aplicación es alimentada con datos de la plataforma eAgrology y es útil para que los productores consulten el potencial de rendimiento histórico, oportunidades de venta y prácticas agrícolas recomendables, ¿no? Integra datos de 200,000 parcelas y de 150,000 productores. Pues de esta manera vamos incorporando también al campo a la digitalización y por supuesto al uso de la georreferenciación, del uso de datos digitales, del manejo del blockchain y del Big Data a través de estas tecnologías de aplicaciones y
pues obviamente soportadas o transmitidas por los dispositivos electrónicos que van en mano del mismo productor, ¿no? Desde la recolección de datos, el procesamiento de datos y, por supuesto, la información obtenida por cada una de las parcelas y cada uno de los, finalmente, de los rendimientos obtenidos por los productores. Tenemos, en el caso de granos, pues el modelo de abastecimiento responsable, donde las grandes empresas pues le compran al pequeño productor o al mediano productor justamente para asegurar la adquisición de los granos, ¿no? Y bueno, los 4 objetivos de este modelo de abastecimiento responsable van orientados, 1, a incentivar la producción de maíz amarillo a través de la tecnología sustentable para incrementar la productividad y proteger el medio ambiente, así como promover una relación más estrecha y estable basada en la confianza recíproca y en la consolidación de esquemas ganar-ganar entre los productores, empresa y otros operadores clave del sector, como son los molineros. Las otras 2 son contribuir a estimular redes agroindustriales y de economía local. Y la 4, pues fomentar el desarrollo de sistemas agroalimentarios sustentables para que los requerimientos de maíz amarillo se aseguren mediante las condiciones de contrataciones inclusivas, responsables y sustentables, ¿no? En México tenemos la figura del contratos a futuro y, bueno, estos contratos permiten asegurar justamente la venta y la producción de granos para garantizar el suministro de grano a estas grandes empresas. Recordemos que por fortuna o por suerte, como queramos verlo, pues en México, pues para empezar, somos 124 millones de consumidores que todos los días comemos alimentos, por supuesto, desayuno, almuerzo, comida, cena, y que dar de comer a un país tan grande y estar con el límite fronterizo con los Estados Unidos, que también tiene una población de 350 millones de habitantes y que también tiene el reto de producir grandes cantidades de alimentos, bueno, nos complementamos muy bien en productos agrícolas y en productos pecuarios, ¿no? El resultados cosechados bajo estos programas surco a surco, hoy podemos identificar que el proyecto se implementa en Sinaloa, Guanajuato, y que a partir de 2020 ya en Querétaro también, que son otros estados o departamentos que sería el equivalente en Paraguay, pues estos estados en México son altamente productores, por supuesto, de granos, ¿no? En conjunto, las parcelas participantes entre 2019 y 2020 suman 3.277 hectáreas, ¿no? Estas corresponden 3.083 al estado de Sinaloa, 144 en Guanajuato y 54 en Querétaro. De esta manera se vienen incorporando cada vez más bajo estos programas, repito, productores, investigación y gobierno. En el 2020 la meta está, es que esta iniciativa cuente con un total de 300 pequeños y medianos productores que generen más de 100,000 toneladas de maíz, con técnicas sustentables para ser utilizado en el cereal de cornflakes de Kellogg's. Y 50,000 toneladas de maíz amarillo anuales de consumo nacional, a través de la implementación, por supuesto, de semilla mejorada o variedades mejoradas, asistencia técnica y de buenas prácticas. Rendimientos, un promedio 9 toneladas por hectárea, financiamientos a través de sociedades de financiamiento y fomento, y pues obviamente mecanizando y tecnificando la producción a través de maquinaria y equipo, y pues un almacenamiento para 300,000 toneladas en ferropuertos para mover justamente estas grandes toneladas de grano y junto con ello lograr una excelente comercialización. Un elemento muy importante que se debe de tomar en cuenta en estos sistemas agroalimentarios sustentables es el uso y manejo del abastecimiento responsable pues del agua, ¿no?
se tendrán que, además de hacer los análisis de calidad del agua, por supuesto que es el uso y aprovechamiento bajo mejores técnicas de riego que nos garanticen un mejor aprovechamiento justamente del agua, ¿no? Y bueno, en Sinaloa, en el ciclo otoño-invierno 2018-19, el riego por goteo fue de 49% más eficiente en el uso del agua, ¿no? Comparado con los sistemas de riego por gravedad. Y en el caso de Nestlé, en Guanajuato, el ciclo primavera-verano 2018, para producir 1 tonelada de grano en parcelas cultivadas con prácticas sustentables, se usaron 196 metros cúbicos de agua, mientras que en las parcelas convencionales se utilizaron 258 metros cúbicos. Es decir, 62 metros cúbicos de agua menos, ¿no? Y Bimbo, para el caso del maíz, en el ciclo primavera-verano 2019, para producir 1 tonelada de grano en parcelas cultivadas con prácticas sustentables, se usaron 644 metros cúbicos, mientras que en las parcelas convencionales se utilizaron 715. Es decir, se usó un 10% menos agua. Entonces, el recurso hídrico, por supuesto, será muy importante, sobre todo cuando en México hablamos que nuestras zona de producción agrícola es de temporal y que un porcentaje menor es con sistemas de riego, ¿no? Porque además las sequías han pegado también en el país, a diferencia del Paraguay, que vemos que, bueno, tiene dos grandes, bueno, es una gran cuenca hídrica que le permite también tener el recurso, solo que hay que implementar, pues obviamente, tecnificar más bien el aprovechamiento del agua en la producción agrícola del Paraguay, ¿no? Y bueno, para festejar el Día del Maíz, prácticamente es esta unión de CIMMYT y Kellogg's, una como un centro de investigación de maíz y trigo, y la otra como una empresa desarrolladora de productos cereales, a partir de cereales. Bueno, se tienen 6 aprendizajes valiosos. 1, que es posible crear una cooperación desde la industria con valor para la marca, ¿cierto? 2, las asociaciones de agricultores son claves para alcanzar economías de escala. 3, la cooperación genera valor para semilleros, productores, compradores y datos para la investigación aplicada. 4, la tasa de cumplimiento de contratos aumenta al ser un maíz de especialidad, por lo cual también requiere de un acuerdo y cooperación cercana con los productores e investigadores y justamente impactar en el precio justamente de la tonelada de estos cereales. También el respaldo de la agricultura por contrato da a los productores mayor accesibilidad, por supuesto, a financiamientos y mayor seguridad en la producción de granos y cereales, ¿no? Y 6, la capacidad instalada de almacenamiento en la región del Bajío, que es ahora la concentradora de granos, fue clave para la viabilidad del proyecto. Y de esta manera poder distribuir estos granos a las distintas plantas y a los distintos centros de consumo. Finalmente, en el caso de México, se tiene, por supuesto, que el principal producto de producción y de abasto para la alimentación de todos los mexicanos, para estos 124 millones de personas, pues es tener un maíz para México que corresponda a un plan estratégico que dé estos resultados. ¿Y cuáles son los elementos esenciales de este plan estratégico, ¿no? Lograr más producción, por supuesto, lograr más prácticas sustentables, lograr mayor inclusión en el tipo y tamaño de productores, más biodiversidad, por supuesto. Esto ante una posición, por supuesto, geoestratégica y de condiciones geográficas que permitan esta producción a través de esta estrategia competitiva de mejores rendimientos, incorporando, por supuesto, tecnología, monitoreo de suelo, monitoreo de plantas, de cultivo y de rendimientos, ¿no? Incorporando, por supuesto, los dispositivos
y aprovechando el Internet de las cosas que se pueden transmitir a través de estos dispositivos y que permitan la toma de decisiones del productor justamente ante la adversidad del clima que se pudiera tener siempre en una producción a cielo abierto. Y bueno, para finalizar, otro programa que también se está implementando en México, pues es la producción de frijol, en donde el consumo también es la base de la proteína de nuestra población por cuestiones de precio. Y bueno, también se tiene esta posibilidad de ir incorporando los instrumentos de tecnología y de mecanización en la producción. Finalmente, pues el mundo después de la COVID-19 podrá ser uno en el que podamos repensar la forma en que comemos, vivimos, crecemos y construimos nuestras vidas, ¿no? Esta es una gran oportunidad para dar forma a un futuro en el que los trabajos agrícolas y las actividades relacionadas estén en armonía con la naturaleza. Y la última lámina, pues, vemos cómo debe de ver la combinación de portafolio de proyectos con la participación de un portafolio de inversionistas donde se oriente hacia la investigación, pero que incorpore como garantes en la cadena de suministro a los pequeños productores. Todos en una misma mira, que es consolidar estos sistemas agroalimentarios sustentables que para cada uno de los países, por el consumo de productos específicos, pues se dedique para lograr esta producción y lograr con ello, por supuesto, la seguridad alimentaria y la autosuficiencia en la producción en las zonas rurales. Bien, esto fue lo que quisimos compartir en esta tarde, en noche del día de hoy. Te disculpen las de tecnología. Creo que de esta manera no se quedaron las relaciones detenidas. Bien, pues digamos al espacio de preguntas y respuestas. Adelante. Con gusto. Bueno, buenas tardes. Bueno, profesor Banda, me gustaría igual hacer uso de la palabra y formular mi pregunta. Disculpe. Desde su punto de vista, profesor, ¿qué tan de la mano o qué tan relacionado puede ser el comercio internacional para asegurar esto, ¿no? La seguridad alimentaria y lo que cabe radica en dado caso la hambruna. ¿Cuál puede ser como la alternativa o en qué tan de la mano va? Bueno, es una pregunta que en el caso de Chapingo, en México, no nos hemos atrevido a tomar una posición institucional. Y qué bueno, porque yo creo que no nos pondríamos de acuerdo, ya que por un lado, prácticamente los investigadores en el desarrollo de productos transgénicos o de alimentos transgénicos justifican que está justamente en este desarrollo tecnológico el problema del hambre, la solución al problema del hambre. Sin embargo, los transgénicos, como lo sabemos en México, y por supuesto, yo creo que la gran mayoría de países de América Latina, tenemos muchos productos originarios, ¿no?
la yuca o mandioca en todo Sudamérica o Centro y Sudamérica es originaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este impacto entre genéticamente contaminar y modificar las variedades originarias, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo sigue latente esa ponerse de acuerdo y que la gran mayoría de los países estén de acuerdo. En el caso de México, se tiene la ley de organismos genéticamente modificados y eso ayuda a paliar ciertas variedades únicamente para su producción y mejoramiento genético. Pero bueno, recordemos la diferencia entre mejoramiento genético, que no te trae un organismo genéticamente modificado, son las técnicas completamente distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso va a seguir siendo yo creo que un gran problema. Creo que también, por otro lado, repito, yo iniciaba la presentación eh, resaltando el argumento que en la Organización Mundial de Centros de Abasto, también de la FAO, han asegurado con estadísticas que no hay escasez de alimentos. La producción es suficiente. El problema está en la distribución, en la infraestructura de carreteras, caminos, vehículos y por supuesto también en lo que finalmente el comercio respalda o no el ver una oportunidad de negocio. Es decir, puntos de venta, ya sea a través de centros de distribución grandes como son estos centros de abasto que tenemos operando por todo el mundo, y las pequeñas tienditas, los mercados sobre ruedas o los autoservicios donde finalmente el consumidor final va y adquiere los alimentos, ¿no? Entonces, prácticamente el reto para los países es tener la infraestructura que le permita desplazar a los alimentos, porque incluso desde el punto de vista logística, que es la pregunta que usted está haciendo, pues desde el punto de vista del comercio internacional perfectamente se logra identificar que no hay impacto en altos costos en fletes o en el transporte de productos, sino que la logística está incorporándose y más en estos tiempos de pandemia, donde se le apostó a las entregas a domicilio, donde se le apostó a la entrega por estas empresas de logística, la distribución de todo tipo de productos, ¿no? Entonces, creo que la logística está dando de sí, lo que los gobiernos deben garantizar para que los alimentos lleguen en condiciones inocuas para su consumo es que al destino final haya caminos que permitan llegar estos alimentos con las mejores condiciones de calidad e inocuidad y no tengamos problemas de afectación en calidad, inocuidad justamente en los alimentos, ¿no? Creo que el comercio internacional está haciendo su trabajo desde el punto de vista de abasto, de comercialización, por supuesto de transporte y de cadena de suministro. Esa es un poco mi postura. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, como en representación de la carrera de licenciatura en Administración Agropecuaria, otorgamos dicho presente al reconocimiento del ingeniero José Samuel Bandarrieta por su valiosa y activa participación como ponente del webinar del 16º aniversario
de la carrera de licenciatura en Administración Agropecuaria el 2 de septiembre del año 2021. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes y felicidades también para el programa de pregrado. Muchas gracias. Bueno, así es como vamos, como finalizada el día de hoy las charlas. Les esperamos nuevamente el día de mañana para seguir la semana clave. Muchas gracias por la participación. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.